Voy a empezar con este texto en Lucas capítulo 11, versículo 14. Jesús está hablando acerca de Juan el Bautista y dice esta gran verdad en el versículo 14, dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Si queréis recibirlo, si queréis creer, si decides recibir el mensaje, es una opción que el Señor Jesucristo nos da a todos y a cada uno de nosotros. Nos pone la verdad, pero al final de cuentas es una decisión personal que tienes que tomar tú, que tengo que tomar yo, si vamos o no a recibir lo que en este caso Juan el Bautista hablaba, lo que él compartía, quién era. En Juan capítulo 1, versículo 19 al 25 dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo ni el profeta? Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 19. Lo vuelvo a leer y lo voy a ir explicando uno a uno. Este es el testimonio de Juan. El testimonio de Juan. Toda persona que tiene un encuentro con Jesús, toda persona que se arrepiente, que confiesa sus pecados, que tiene fe en Cristo, que cree que Jesús murió por él y que recibe el perdón de los pecados, hay algo en particular que va a hacer esa persona, dar testimonio, hablar, compartir lo que sabe, hablar lo que ha vivido y también dar testimonio con el ejemplo, con el cambio que vives en tu vida. En este caso, Juan el Bautista está respondiendo a preguntas. Le decían, ¿tú quién eres? Y lo primero que hace es decir, yo no soy el Cristo. Todos estamos esperando la venida del Mesías, estamos esperando la llegada de nuestro Salvador, pero dice, pero yo no soy el Cristo. 21 y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú un profeta? El profeta y respondió, no. Versículo 23, él habla de sí mismo y dice, yo simplemente soy una persona que está hablando. Yo soy la voz de uno
que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Simplemente, lo único que estoy hablando es que enderecen sus caminos. Nada más. Era una persona extremadamente humilde, sencilla. En Mateo capítulo 11, versículo 7 al 14, vamos a ver lo que Jesús habló acerca de Juan el Bautista. Dice en el versículo 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. La ley en Lucas 11:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Vamos a explicar un poco lo que Jesús está hablando acerca de Juan el Bautista. Jesús empieza a hablar con la gente acerca de Juan y les pregunta, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Salieron a ver una caña sacudida por el viento? Que esto es un ejemplo, una persona confundida, una persona que no se mantiene firme en sus convicciones. La respuesta obligada es no. Él está firme, él está con un mensaje claro, un mensaje radical, un mensaje completo. Y ahorita vamos a ver más adelante qué es lo que compartió Juan el Bautista. Está diciendo, como, como admirando el proceder de Juan, como admirando su firmeza, su valentía, su esfuerzo, su dedicación, su humildad. Pasó como un año, año y medio, de cuando Juan el Bautista habló de Jesús a cuando ahora Jesús está hablando de Juan. ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Alguien que te deslumbra por cómo viste, las mejores marcas, los lujos? ¿Eso es lo que vieron en Juan? Dice, aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Tampoco vieron eso en Juan. Pero dice, ¿qué saliste a ver? Les vuelve a preguntar por tercera vez. ¿A un profeta? Ya mismo Juan había dicho que él no era el profeta, ya mismo él había dicho que no era Elías. Él era simplemente dijo, yo lo único que te puedo decir, le decía a la gente, soy una voz que clama, soy una persona simple y sencilla que clama, que preparo el camino delante del Señor. Porque si bien una persona puede compartir, puede predicar, puede dar mensajes, puede hacer muchas cosas, pero el único eh,
por quien podemos ser salvos es a través de Cristo Jesús. Y una persona simplemente puede colaborar, puede participar, puede preparar, mas sin embargo la salvación viene de parte de Dios. Pero Jesús ve el corazón, Jesús ve la actitud de las personas. ¿Qué saliste a ver a un profeta? Y él mismo dijo, el mismo Señor Jesucristo dijo, sí, era un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. Porque de este, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Más que profeta. ¿Por qué? Porque todos los profetas profetizaron acerca del Mesías, pero Juan el Bautista no solamente profetizó de Jesús, sino que lo presentó, lo introdujo. Es como no es lo mismo que tú hables de alguien y hables de alguien y de repente digas, mira, esta es la persona de quien yo te estaba hablando. Y eso no lo pudo hacer Isaías, eso no lo hizo Jeremías, eso no lo hizo David, eso no lo hizo Abraham. Eso fue algo que le tocó vivir a Juan el Bautista. Porque él profetizaba, profetizar es hablar de algo futuro. Él decía, viene después de mí uno que es antes de mí, el cual es primero que yo. Ya estaba hablando acerca de la venida de Jesús. Hubo esa oportunidad única que ninguno de los otros profetas tuvieron. Por eso Jesús dijo, sí os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Una persona que comparte, una persona que predica, una persona que anuncia las virtudes de Jesús, de cierta manera está preparando el camino para que la persona a la que le comparte pueda tomar una decisión y pueda buscar a Dios y probablemente encontrar la salvación, el cambio radical para su vida. Versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No ha habido un profeta, no ha habido una persona que sea mayor que Juan el Bautista. Eso es lo que veía Jesús en Juan. Un hombre grande, un hombre virtuoso, un hombre humilde. ¿Y Juan qué decía? Yo no soy nadie. Yo simplemente soy una voz de alguien que clama por ahí. Estaba apartado en el desierto. Su vestimenta era muy sencilla, no era vestimenta delicada, pero lo veía Jesús con tanto agrado. Estaba dando Jesús mismo testimonio de la vida de Juan el Bautista y diciendo, entre todas las personas que nacen de mujer, no se ha levantado uno, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero, dice, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y esto de hablar de que es mayor, en cierta forma se refiere a la grandeza, el privilegio de lo que se está viviendo. Otra vez te repito, Isaías, David, Jeremías, Ezequiel, Malaquías y todos los profetas, ellos profetizaron, hablaron de parte de Dios, lo que Dios iba a hacer. Ah, pero Juan el Bautista le tocó decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Este es Jesús. Este es el que yo les dije que venía uno después de mí, antes de mí. Y entonces, comparando a Juan el Bautista con todos los profetas anteriores, pues este tuvo un privilegio increíble.
Pero hace esta aclaración y lo está hablando el Señor Jesucristo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, el recién convertidito, el que no sabe nada de la Biblia, pero cree y le llega el mensaje que Jesús lo puede perdonar. El que se arrepiente de todo corazón y le dice, Señor, perdóname, perdona mis mentiras, perdona mis adulterios, perdona mis fornicaciones, perdona mis robos, perdona mi indiferencia ante ti, perdona mi idolatría, el andar inclinándome a dioses ajenos, en hacer imágenes, en quebrantar todos y cada uno de tus mandamientos, perdóname. Creo en tu sacrificio, creo en lo que tú hiciste en la cruz, creo que tú eres el Cristo, creo que eres el Hijo de Dios, creo que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado, el Cordero que da su vida en sacrificio por mí y nace una nueva criatura en Cristo y se convierte esa persona y no sabe nada de la Biblia y no sabe nada de muchas cosas espirituales y es el más pequeñito, acaba de nacer, pero mayor es que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ahora puede tener el Espíritu Santo y puede simplemente tener una amplia entrada en el reino de los cielos, puede acercarse al trono de la gracia, puede tener comunión con Dios, puede acercarse a Jesús, puede orar al Padre. Es algo increíble. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, el más pequeñito, el recién convertido, el que no sabe nada de la Biblia, pero que tiene un corazón sincero y quiere agradar a Dios, es como una persona mayor, o sea, más dichosa, la, una oportunidad tan grande. Desde los días de Juan el Bautista, o sea, cuando Juan el Bautista empezó a predicar, cuando Juan el Bautista empezó a hablar, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir esto? El reino de los cielos viene a traer una sacudida después del mensaje de Juan el Bautista, viene a remover las estructuras religiosas y hay resistencia. Y no solamente resistencia, no solamente decir yo no te creo o no te recibo, no, había linchamientos, los mataban, empezó un problema muy serio y empieza a haber violencia, se empiezan a meter en problemas por pararse por la verdad. Y los violentos lo arrebatan, se refiere a la gente que se esfuerza. Por eso incluía este texto de Lucas, que es paralelo, dice, la ley y los profetas, en Lucas 11:16, eran hasta Juan. ¿Por qué? Porque Juan, inclusive de Juan se había dado una profecía. Se dijo, este es del que está escrito en Isaías, que vendría delante de mí. Aún Juan era el cumplimiento de una profecía. Pero hasta ahí Juan fue el último profeta que le tocó hablar y de ahí en adelante ya está el cumplimiento. Entonces dice, la ley, todos los mandamientos, todos los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, o sea, después de Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan en entrar, todos se esfuerzan por entrar en él. El cristianismo verdadero tiene que haber un esfuerzo de tu parte. No es solamente, no, Dios hará la obra cuando Él quiera. Sí, Dios está haciendo la obra, Dios está cumpliendo su parte, pero tú te tienes que esforzar. Y después dice, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba escrito que Él vendría en el poder de Elías. En Juan capítulo 1, versículo 29 al 42. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, yo no lo había visto, yo lo acabo de ver, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando
en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hablándole Juan el Bautista a la gente y diciendo, mira, Él es, Él es, Él que se está acercando a mí, Él es el Cordero de Dios, Él tiene el poder para quitar el pecado, Él tiene el poder para darte una nueva vida, Él tiene el poder para transformar tu corazón. Él es al quien estamos esperando. Yo no le conocía, yo no lo había visto, pero Él es. Versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. O sea, Juan el Bautista y dos discípulos estaban ahí con él. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo dice por segunda vez. Ese que ven ahí, Él es el Cristo. Ese que ven ahí es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Él te puede salvar, Él te puede cambiar, Él te puede transformar. ¿Qué sucedió cuando Juan dice esto? Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos de Juan, y siguieron a Jesús. Vean cómo en el versículo 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Como diciéndole Juan, Él es el Cordero de Dios. Síguelo a Él. Yo simplemente lo anuncio, pero Él es el bueno. Y qué triste hoy que en muchas religiones, que en muchas iglesias y que muchas personas se dan más importancia a sí mismo que darle la honra a Jesús. Y en el versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? O sea, nota Jesús que vienen estas dos personas y les dice, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Versículo 39 les dijo, venid y ved. Andrés, en el versículo 40, dice, Andrés era hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Versículo 41. O sea, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajeron a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Los discípulos de Juan fueron guiados por Juan y ellos le creyeron a Juan. Y de tal manera que Andrés está diciendo aquí, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo, al Jesús verdadero. Entremos un poco de lleno a ver qué predicaba Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3 versículo 1 al 2 y el versículo 8 y otros más que se me pasó acomodarlos ahí, pero aquí los vamos a ir leyendo. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué era lo que predicaba? Diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que está hablando
es un mensaje de arrepentimiento. Tenemos la oportunidad de no ser consumidos, tenemos la oportunidad de una vida eterna y lo primero que Juan el Bautista está diciéndole a la gente, arrepiéntete. Ese era el mensajero que iba delante de Jesús. Ese era el que iba preparando el camino del Señor. ¿Cómo lo preparó? Predicando la palabra. ¿Cómo predicó el Evangelio? Arrepentíos, arrepiéntete. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo ha llegado, anda aquí. O sea, ya tuve una revelación que yo voy a estar bautizando, va a venir una persona y el que desciende el Espíritu Santo sobre él es. Así que ya no está tan lejos. Está muy cerquitita, o sea, arrepiéntete, ya está en medio de nosotros el reino de los cielos. Pero no era un mensaje simplemente bonito, con una música de fondo, con arpas ahí de fondo, con ojitos cerrados y un ambiente sensacional. No, les dice en el 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si tú dices que te arrepientes, tiene que haber un fruto. Nos vamos a dar tiempo para ver el cambio. Así que hoy arrepiéntete de tu adulterio, hoy arrepiéntete de tus mentiras, hoy arrepiéntete de tu idolatría, hoy arrepiéntete de todo lo que has hecho mal delante de Dios. Y te dice Juan, pero también haz frutos dignos de arrepentimiento. El que robaba ya no roba más, sino que ahora trabaja y comparte. El que adulteraba ya no adultera más, sino que ahora se enfoca en su familia, sea que una mujer o sea el hombre el que falla. El que se postra ante altares, el que se postra ante imágenes, ante lo que no es Dios, lo deja de hacer y ahora se inclina solamente ante Jesús. Haz frutos dignos de arrepentimiento, es lo que les dice Juan. Pero también hace una advertencia, ¿qué va a suceder? Dice, y ya así como el reino de los cielos se ha acercado, así como hay una oportunidad muy grande que tenemos ahorita, pero también hay una advertencia porque puede suceder en cualquier momento que se te acabe tu oportunidad. Versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, arrepiéntete, haz esos frutos dignos de arrepentimiento, da frutos buenos. ¿Por qué? Porque también ya el Señor está cansado, ya su paciencia está llegando a un límite. Ya está el hacha, básicamente, nada más de que se agarre un impulso, se agarre vuelo y corta el árbol. No es una podadita para que venga con mejor fruto, no, es cortado, dice, y echado en el fuego. Ese era el mensaje de Juan. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si tú obedeces al arrepentimiento y pones tu confianza en el que viene después de mí, en Jesús, era lo que estaba diciendo Juan, Él te va a bautizar en Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo va a venir, que es Dios mismo, va a venir, va a habitar en tu corazón, va a estar contigo, te va a guiar a la verdad y fuego, te va a purificar, pero también te puede consumir. Su aventador está en su mano. El aventador era como un instrumento donde echaban la semilla para sembrar el trigo, pero había paja, había más cosas que no eran semilla y con eso lo podían esparcir. Dice, y limpiará su era.
y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El infierno sí existe, ya lo está anunciando aquí Juan el Bautista. Ya les está diciendo claramente que quien no lleva fruto va a ser cortado y echado al fuego. Ya el hacha está puesta. Hablaba de la justicia, hablaba del juicio, hablaba de la predicaba de la promesa de que vendría el Espíritu Santo. En Juan capítulo 1, 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente les predicaba el arrepentimiento, no solamente les decía que aquel que no lleve fruto va a ser cortado y echado en el fuego, sino que también les decía, Jesús te puede librar de esto. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué más compartió Juan el Bautista? En Juan capítulo 3, versículo 25 al 36, dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo me... Es necesario que ustedes pongan su mirada en Jesús y no en mí como una persona que estoy compartiéndoles de la palabra. Era lo que les decía Juan el Bautista. Versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Juan estaba viendo cómo compartía Jesús, Juan estaba hablando cómo hablaba Jesús, pero nadie recibía el testimonio. Versículo 33, el que recibe su testimonio, o sea, lo que se habla, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Todo esto lo está hablando Juan el Bautista acerca de Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Qué más predicaba Juan el Bautista? Una esperanza de vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que cree que se tiene que arrepentir, que tiene que hacer frutos dignos de arrepentimiento, que tiene que buscar que el Espíritu Santo esté en él, que está dispuesto a dar testimonio de Jesús, que está dispuesto a hablarle a otros de Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Juan el Bautista también tenía muy claro que esto no era la fuerza. Juan el Bautista también tenía claro que las personas podían decidir si arrepentirse o no arrepentirse. Podían decidir si creían en Jesús y lo obedecían o rehusaban creer en él. Juan el Bautista tenía muy claro que la persona podía tener o vida eterna o un destino de castigo eterno. Este era Juan el Bautista. Este era su mensaje. Y Jesús les dijo, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y yo te digo hoy claramente, recibe el mensaje,
Este mensaje es del cielo, este mensaje es inspirado por Dios. Las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Dios quiere tu salvación. Dios quiere vida eterna para ti. Pero Jesús lo deja tan claro. ¿Quieres recibir lo que Juan el Bautista dijo? Pues entonces arrepiéntete. Pues entonces haz frutos dignos de arrepentimiento. Pues entonces cree en Jesús, que Él tiene todo el poder para quitar el pecado de tu vida, para perdonarlo, para que te deje limpiecito. O bien, como dijo Juan el Bautista también, si rehusas, si rehusas creer en Él, pues te tengo que decir lo que dice la Escritura. Todos los mensajes que tú has escuchado con nosotros y lo que hayas escuchado anteriormente o entre semana cuando Dios te hable, todo lo que tú puedas creer que Dios te bendice y te habla, si no tienes frutos dignos de arrepentimiento, todo eso te va a hacer como una mayor condenación, porque no va a haber forma de justificarse, decir, Señor, es que yo no sabía, porque cada vez nos lo ha dejado más claro. ¿Qué salisteis a ver? Les decía Jesús. A una persona delicada, con vestimentas delicadas, templos hermosos. No, era un hombre que clamaba ya, que hablaba el mensaje. Dios ve el corazón, Dios no ve lo externo. A Dios no lo impresionamos con nada, pero cuánto agrado hubo en Jesús, en la vida de Juan el Bautista, que todo lo que habló de él. No solamente Juan el Bautista dio testimonio de Jesús, sino Jesús dio testimonio de Juan el Bautista. Para terminar, lo vuelvo a leer así rapidito. Mientras ellos se iban, ya se estaban yendo las personas, empezó un tema. Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Una persona que se mueve para aquí, para allá, queriendo quedar bien con todos y complacer a todos? No, no, ese era un tronco firme. Ese no se movía. Estaba muy, muy firme en sus convicciones. ¿Qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicados? No, tampoco. ¿Qué saliste a ver por tercera vez a un profeta? Sí, eso era. Era un profeta. Era una persona a la que estaba escrita, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Y déjame decirte que si tú obedeces al Evangelio, tú obedeces a lo que Dios te está pidiendo, entonces tú vas a ser un mensajero delante de Jesús. No, tú no puedes salvar a nadie, yo no puedo salvar a nadie, pero sí puedes hablarle a otros, sí puedes preparar el camino para que otros, llámese tu esposa, tus hijos, tus amigos, personas que conoces o quizás personas que no conoces, los puedas llevar y decir, mira, Él es Jesús, el que quita el pecado del mundo, Él es Jesús, el que te puede cambiar, Él puede enviar tu Espíritu Santo, Él te puede dar una nueva vida. ¿Qué más decía Jesús? De entre las personas que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. No, tú no pasas desapercibido. Si tú hoy tomas la decisión de entregarle tu vida al Señor, de hacer un cambio radical y quedar bien con Él, no con nadie, no con nosotros, ni con ninguna otra persona, te mira como una persona grande, te mira como una persona que tienes un potencial enorme para poder extender el reino, para poder ayudar a otros. No, tú te sentirás pequeño, te sentirás que no sabes nada, pero Él no te ve así, te ve como alguien grandioso, que valió la pena haber dado su vida por ti. Valentía. Hoy son días en que se requiere mucho de la valentía. Desde los días de Juan el Bautista, a partir de ese momento, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. ¿Se acercó el reino de los cielos? Sí,
pero trae controversia, porque muchos quieren seguir quedando bien con la gente, muchos quieren hablar lo que la gente quiere oír, no se quieren meter en problemas, no quieren formar como un club. Las iglesias quieren tener más adeptos. Tristemente, lo económico es lo que mueve a muchas, no digo que todas, pero una gran mayoría es lo económico lo que los mueve. Todo el tema que pueda ser relacionado con limosnas, que pueda ser con obras altruistas, con diezmos, con ofrendas. Tristemente hay liderazgos que descaradamente están atrás del dinero. El reino de los cielos, lo que se debiera estar predicando de una manera gratuita y con todo el corazón, es rechazado y hay líderes que se oponen y el reino de los cielos sufre violencia. Hay cristianos que son violentados, hay personas que son difamadas, hay personas que son inclusive pierden hasta la vida, son encarcelados. Pero los que se esfuerzan, los que se llenan de valentía, los que se llenan del Espíritu Santo, vencen, dice, lo arrebatan el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo Jesús, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren recibirlo, les saqué el día que había de venir. Así que, como diciendo, se los dejo de tarea. Eso es. Eso es lo que Jesús vio en Juan el Bautista. Lo habló un año, año y medio posterior, cuando Jesús estaba predicando. Qué privilegio tan grande el que Jesús mismo estaba aplaudiendo, estaba dándole todo el crédito a la forma de predicar de Juan el Bautista. Bien hecho, Juan. Bien hecho. Es más, cuando yo empecé a predicar, pareciera que Jesús aprendió de Juan el Bautista. Porque cuando Jesús abrió su boca y empezó a predicar el Evangelio, lo primero que dijo es arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué predicó lo mismo? Porque Juan dijo, lo que yo hablo lo recibí de arriba. Y Jesús dijo, yo no hablo nada por mí mismo, sino lo que recibí del Padre. Estaban en la misma línea, en el mismo canal. Estaba Jesús como recibiendo una estafeta. Estaba Jesús dándole cumplimiento de que Juan iba por delante. Y así tú, si entregas tu vida al Señor, si cambias tu vida, el día que tú le hables a alguien, algo sucede y luego el Señor complementa todo lo que tú estás hablando. Es una decisión personal. Decide tú. Tenemos delante de nosotros la oportunidad de creer en Él o de rehusar creer en Él.